Ok, Primera de Juan, y vamos a observar el primer capítulo de Primera de Juan solamente. Ahora, si te das cuenta, Primera de Juan es un libro pequeño, así como Primera, Segunda y Tercera de Juan. Pero es un libro importantísimo, muy importante para nosotros como cristianos. Quizás nosotros hemos estado en lo que es, si puedo decirlo así, en el ambiente cristiano, hemos ya sido cristianos por 5 años, por 2 meses, por 10 años, toda nuestra vida. Pero creo que Primera de Juan es un libro muy importante que nosotros debemos como cristianos observar. Ahora aquí, el autor es Juan. Ahora Juan escribió libros importantes e interesantes. Juan escribió lo que se llama el libro de Juan, de los Evangelios. Y no solamente eso, pero escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan y también el libro de Apocalipsis. Ahora, lo interesante de Juan, que fue el último de los apóstoles. Primera de Juan es una epístola muy poderosa, escrita por este apóstol antiguo. Junto con el resto de los discípulos de Jesús, a excepción de Judas, Juan fue sentenciado a la muerte de un mártir. Lo trataron de matar, pero no pudieron hacerle nada. A diferencia de los otros discípulos, incluso después de haber sido colocado en un caldero de aceite hirviendo, imagínense, lo querían hacer chicharrón, ¿no? Y desterrado a la aparentemente abandonada isla, ¿se acuerdan de qué isla? De Patmos, y no fue en Hawái, una isla de Patmos ahí, solo. Pero ¿sabes qué? Lo interesante de Juan, de este discípulo amado, yo puedo decir que él vivió una vida plena, una vida abundante, llena de Dios. Tan plena, de hecho, que probablemente tenía, ¿saben cuántos años? 100 años. Imagínense, 100 años. 100 años Juan. Se dice que aproximadamente él escribió esta epístola, esta carta. Es una carta. Ahora, se dice que algunos comentaristas quizás piensan que Tercera de Juan en realidad fue el último libro que se escribió. Y a medida que nosotros nos adentramos más en los estudios, puede que sí sea, no lo sabemos con certeza. Según los historiadores, a los 100 años de edad, Juan fue llevado, ¿saben?, de iglesia en iglesia, a lo largo de la región de lo que se llamaba Asia Menor, en lo que ahora actual es Turquía. Y este Juan, el último de los discípulos, lo traían de iglesia en iglesia. Y toda la gente se congregaba para escuchar al último discípulo y ver qué realmente mensaje tenía para ellos. Lo interesante que cuando se juntaba toda esa multitud para escuchar a Juan, ¿saben lo que decían solamente? Hijitos, ámense los unos a los otros. Y ese era su mensaje, tan sencillo. Y era todo. Era un mensaje corto, pero realmente muy profundo. Como mi padre que decía siempre que hablaba por teléfono, y comentábamos y platicábamos, y al último decía, ámense, ¿verdad? Como parejas. Digo, ¿por qué me dice ámense, verdad? ¿Qué me conoce o qué, no? Pero realmente hay una verdad en eso, de amarnos los unos a los otros. Ahora, vamos a ver 4 razones por qué Juan escribió esta carta. Y están bien claros en los pasajes. Y vamos a primeramente, el título es La comunión con Dios. Y vamos a ver por qué Juan escribió esta carta. Y creo que es bueno preguntarnos, ¿para qué vamos a estudiar dicho libro? ¿No lo crees? Es bueno. ¿Por qué? Porque si tú realmente te haces esa pregunta, entonces hay un mejor entendimiento. Pero fíjate, vamos a observar en la palabra de Dios, aquí en lo que es Primera de Juan, las 4 razones que Juan escribió esta carta. La primera es
lo que se llama plenitud de gozo. Fíjate lo que dice ahí en tu Biblia, en el versículo 4 del capítulo 1. Dice así, te lo voy a leer. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, ¿qué? Sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, también tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Realmente tú quieres tener gozo en tu vida? ¿Realmente tú quieres estar en ese gozo constante en tu vida? Si realmente tú quieres hacer eso, bueno, Primera de Juan es el libro indicado. Así es que marca el versículo 4, por si se te olvida cuál es la razón que Juan escribió esta. No solamente eso, pero también para que no pequemos, no pecar. Aquí Juan está escribiendo, sí, vas a tener una vida llena de gozo, pero también yo quiero que no peques. Fíjate lo que dice el capítulo 2 del versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas, y dice, os escribo para que no, ¿qué? Pequéis, para que no pequéis. Esa es otra razón, esa es otra razón. La tercera razón es para que no seamos engañados, para no ser engañados. Y cuánto nosotros necesitamos de este pasaje hoy en día, porque muchos están siendo engañados. Fíjate lo que dice el capítulo 2 del versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea que no es algo nuevo. Eso ya estaba en aquellos tiempos de Juan. Habían aquellos engañadores. Y la última, y también importante, para que nosotros creamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque hay personas que dicen que Cristo Jesús fue solamente un fantasma y cosas así. Y tú lo vas a escuchar por allá. Pero aquí dice para que nosotros creamos en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el capítulo 5 del versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. Importante, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. Y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nosotros entonces vamos a tener vida eterna. Y dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esas son 4 razones muy importantes para lo que escribió aquí Juan y que vamos a ver en adelante. Ahora, el título es Comunión con Dios, pero vamos a primero observar la parte número 1 del versículo 1 al 4, lo que es el propósito. Así es que si ustedes tienen pluma y papel, escriban estos subtítulos que tenemos aquí. El propósito en la parte número 1 del versículo 1 al 4, el propósito es una relación con Dios. Y hace estas preguntas también. ¿Realmente tengo una relación con Dios? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Versículo 1 al 2, vamos a ver ahora, adentrándonos a estos 2 versículos, el centro de la comunión, que es ¿quién? Cristo Jesús. El centro de la comunión. Aquí Juan inicia con el centro de la comunión y este es Cristo Jesús. Y vamos a comenzar a leer el versículo 1. ¿Listos? Y dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, la primera parte en el versículo 1 cuando dice lo que era desde el principio. Ahora, esto no está significando el principio de lo que es este mundo, ni tampoco de lo que es el principio de la creación.
Aquí observamos en Génesis 1:1 y Juan 1:1, que son versículos importantes para entender. Es el principio de Génesis y Juan 1:1. Y lo único que existía era que Dios ya existía y siempre ha existido. Génesis 1:1, tú lo has escuchado, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora observa Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, ¿qué? Dios. Ahora aquí Juan nos lleva a este tiempo de la eternidad, del pasado, para encontrarnos, escucha bien esto, con aquel quien era desde el principio. Ahora en la segunda parte, cuando dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Esto indica que este ser eterno, quien era desde el principio, vino a la tierra y Juan había personalmente experimentado a aquel que era eterno. No sé si te ha pasado que cuando pasa un incidente, no, yo lo vi con mis propios ojos, ¿verdad? Y yo lo toqué, ¿no? Hay tantas cosas más que tú puedes decir. Pero tú quieres ser el testigo, ¿verdad? Perdón. Ahora, cuando yo escuché este versículo al principio, era un poquito confuso. ¿Cómo es que Juan empieza de esta manera esta carta? Pero hay un propósito para esto. Y vamos a entenderlo más adelante. Pero aquí observamos de Juan decir, escuchado audiblemente, visto físicamente. Cuando dice lo hemos contemplado, y esto quiere decir estudiado con intención. Y también cuando dice y palparon nuestras manos, o sea que era tangiblemente tocado. Es importante esto, muy importante, porque había un grupo en aquellos entonces y vamos a verlo más adelante. Pero aquí Juan, comienza de esta manera su carta para dejarnos saber, escucha bien esto, que nuestro Dios eterno se hizo accesible al hombre. Escribe esto. Dios se hizo accesible al hombre de la manera más elemental. Una manera con la que todos se pudieran relacionar. Aquel eterno que puede ser conocido y se ha revelado a sí mismo a nosotros. Prueban que las palabras de Juan tienen, ¿saben qué? El peso de evidencia testimonial. Juan no habló de un mito, ni tampoco contó un cuento. Pero ¿sabes qué? Él cuidadosamente estudió aquel que es eterno y sabía de quién estaba hablando. Y no solamente eso, pero también desenmascara engañosas enseñanzas. Y este pasaje es importante. Estas engañosas enseñanzas que se estaban infiltrando en las iglesias en aquellos entonces, de este grupo que se llamaban los gnósticos. Los gnósticos, lo que se llamaba el gnosticismo, y ustedes lo van a ver más adelante. Pero parte de la enseñanza de lo que es el gnosticismo era que aunque Jesús era Dios, escucha bien esto, no era realmente un hombre físico, sino algo así como un pseudo fantasma físico, algo falso. Pero aquí Juan dice, ¿sabes qué? Yo lo escuché, yo lo vi, yo lo estudié,
Yo lo toqué. Más adelante en el versículo 1 dice que es el verbo de vida. Aquí Juan identificó a quien existía eternamente, quien estaba físicamente presente con Juan. ¿Y sabes qué? No solamente con Juan, sino con los demás discípulos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el versículo dice lo que hemos, ¿verdad? No dice lo que yo, sino habla de manera plural. Ahora, la idea aquí de la palabra original, que es logos, del verbo, era una palabra enorme para Juan. Y no solamente para él, sino también para el mundo griego de su tiempo y también para el mundo judío de su tiempo. Escucha esto. Para el judío se usaba la expresión palabra para referirse a Dios, porque sabían que Dios perfectamente se revelaba a sí mismo en su palabra. Ahora, eso era para el judío, pero para el griego, por siglos sus filósofos habían hablado de lo que era el logos, y ustedes lo van a ver, la base para la inteligencia y organización en el universo, la razón esencial que controla todas las cosas. Ahora, es como si Juan dijera a todo el mundo esto: este logos del que han estado hablando y escribiendo por siglos, bueno, lo hemos escuchado, visto, estudiado y tocado, y queremos platicarles de él. Eso es lo que realmente Juan está diciendo aquí. Y es un buen comienzo, es un buen comienzo. Ahora, fíjate lo que dice, observa en el versículo 2, que dice, la vida fue ¿qué? Manifestada. La vida fue manifestada. O sea que fue realmente ¿qué? Física. Una vida fue física. Juan aquí está testificando cuando dice que la hemos visto y que testificamos. Ahora, en la segunda parte, cuando dice la vida eterna, la cual estaba con ¿quién? Con el Padre. Aquí al llamar a Jesús la vida eterna, no solo estaba Juan recordando las palabras de Jesús, y te voy a dar unos pasajes que me gustaría que los vieras en casa y estudiaras. Juan 5:26, Juan 6:48, Juan 11:25 y Juan 14:6, acerca de la vida eterna. Sino que también repitió la idea expresada en sus primeras palabras, que Jesús es eterno y por lo tanto es Dios. Y te voy a leer lo que dice Juan 11:25, porque es el pasaje favorito para mí. Y dice así: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Todos conocemos este pasaje. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y lo mejor es esto. Viene esta pregunta: ¿crees esto? Y realmente ese es un mini mensaje tremendo, ¿verdad? Que es muy claro y te deja pensando. Notemos que decimos que las personas son eternas y que la palabra de Dios es eterna. Pero decimos esto entendiendo que nos referimos a eterno en un sentido que futuro.
nunca perecerán, siendo inmortales. Te voy a dar unos pasajes para que los indagues. Isaías 48 y Juan 5:29. Sin embargo, las personas no son eternas en el sentido pasado. Decir que algo es eterno, en el sentido pasado, es lo mismo que decir que es igual a Dios o a la palabra de Dios. Te lo voy a leer una vez más. Decir que algo es eterno en el sentido pasado es lo mismo que decir que es igual a Dios o a la palabra de Dios. Ahora, la existencia eterna de Jesús es declarada, ¿saben dónde? En Miqueas 5:2, y te lo voy a leer. Y dice así, en el Antiguo Testamento: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está. Y aquí la palabra eternidad literalmente significa más allá del punto de desaparición. Versículo 2, en la última parte, cuando dice, la cual estaba con el Padre, y aquí se refiere a la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Observamos que existía una eterna relación de amor y compañerismo entre el Padre y el Hijo. Jesús se refirió a esto en Juan 17:24, cuando decía, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí vemos lo que es el centro de la comunión, que es ¿quién? Cristo Jesús. Pero ahora vamos a ver una invitación a una relación. Y la vamos a observar en el versículo 3. Y dice así el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, ¿eso qué? Os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, podemos conocer a Dios y creer en Él como se ha revelado, aunque no puedas entender todo sobre su persona o naturaleza. Ahora, la palabra comunión es una palabra importante aquí. Escucha esto, la idea de la comunión es una de las ideas más importantes en esta carta de Juan, porque lo vamos a escuchar mucho acerca de la comunión. Y es la antigua palabra en la raíz griega que significa koinonía. Nosotros hemos escuchado mucho en las iglesias, vamos a tener un tiempo de koinonía, ¿verdad? Un tiempo de compañerismo entre nosotros. Y todos la relacionamos con ¿qué? Con el cafecito o las donas, o con el chocolatito y los conchitas, ¿verdad? Y así quieres ir más lejos, bueno, no sé, con los pupusas y no sé. Y tamales también dicen. Mejor ya tengo hambre, ¿eh? Pero bueno, eso lo que es que habla de ¿qué? De compartir, de una comunión, de una conexión común y de vida. Lo interesante aquí de la palabra koinonía, se trata de que todos estemos en un mismo ¿qué? Sentir, que realmente esa koinonía no se torne en chismes y tantas cosas, sino que realmente esa koinonía sea un tiempo de que nosotros estemos y hablemos de las cosas de Dios. Qué diferente sería. Pero aquí dice comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y aquí significa que uno puede tener una relación con ¿quién? Con Dios. Y aquí la mentalidad griega reconocía altamente la idea de que de la comunión. Pero ¿sabes qué? Era restringida a los hombres. La idea de una relación íntima con Dios era
revolucionaria. Así es que aquí Juan se está volviendo ese revolucionario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando de la comunión. La palabra comunión tiene no solo la idea de una relación, sino de compartir una vida común. Cuando tenemos comunión con Jesús, ¿sabes lo que pasa? Llegamos a ser más como Él. Esa es la clave. Cuando uno tiene esa comunión con Dios, entonces tú vas a ser como Él. Esa es la evidencia. Y qué hermoso es eso. ¿Qué hay acerca de los discípulos? Bueno, los discípulos no tuvieron una cercana comunión con Jesús cuando Él caminó sobre la tierra con ellos. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué pasó con Felipe? Jesús le dijo a Felipe durante sus últimos días de su ministerio. ¿Saben qué le dijo? Felipe, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Eso lo encuentras en Juan 14:9, ¿verdad? Híjoles, está duro, ¿ah? Tanto tiempo has estado y no me conoces. Y creo que esto es para nosotros, es bien importante. ¿Qué tanto conoces de Dios? ¿Realmente lo conoces? ¿O realmente puedes cambiar tu nombre y decir, Josué, tanto tiempo has estado conmigo y todavía no me conoces? Híjole, qué triste sería. Su comunión verdadera no era creada por una cercanía material con el Jesús material, sino por la obra del Espíritu Santo. Después de la obra consumada por Jesús en la cruz, por lo tanto nosotros podemos venir a tener la misma relación con Dios que los apóstoles tuvieron. Ahora, versículo 4, después de ver una invitación, aquí Juan ahora dice, ahora esto anunciamos. Pero vamos a ver ahora el resultado de la comunión. Y dice así el versículo 4. Estas cosas os escribimos. ¿Para qué? Para que vuestro gozo, ¿qué? Sea cumplido. O sea que el resultado de la comunión es que llenura de gozo, plenitud de gozo. Este gozo es un sentir permanentemente de que de optimismo y felicidad basados en Dios. Contrario a la alegría, que es un sentir de optimismo y felicidad basados en las circunstancias, ¿verdad? Ahora, nota esto bien vital e importante para la vida del cristiano. El gozo del cristiano es importante. Te lo voy a repetir una vez más. El gozo del cristiano es importante. Te lo voy a decir una vez más. El gozo del cristiano es importante. El gozo del cristiano, ¿qué? Es importante. ¿Por qué? Porque es importante. Te lo vas a ver. Pero ¿sabes qué? Es atacado. Es donde ahí te atacan. Y tú te das cuenta, vienes aquí, estás en esa comunión, y cuando sales, todo se pierde. Por alguna cosita, el gozo ya no está ahí. Para alguna circunstancia de tu vida, el gozo ya no está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es muy vital. Demasiados cristianos están pasivos en cuanto a la pérdida de su gozo. Demasiados, y a lo mejor quizás el 99.99%.
de los cristianos están pasivos en cuanto a la pérdida de su gozo. Deben darse cuenta que es una gran pérdida y hacer lo necesario para acercarse a Dios y reclamar esa llenura de gozo. Es bien importante. Me gusta como un maestro de la Biblia, Charles Spurgeon, lo describe. Escucha esto, te lo voy a leer. El gozo del cristiano debe ser buscado. Si alguno de ustedes ha perdido el gozo del Señor, yo oro, dice Charles Spurgeon, para que no crean que es una pérdida pequeña. Es importante eso. Nosotros debemos de estar en ese gozo constante. Y si realmente en tu vida sientes que has perdido el gozo, ¿qué tienes que hacer? Es una alarma para ti. Es importante para tu vida. Y no seas de esos cristianos pasivos. La segunda parte, ahora vamos a ver del 5 al 10, el mensaje de Juan. En sí es el mensaje de Dios a través de Juan. Y es lidiar con el pecado y mantener la comunión. Y vamos a ver el primer versículo, el versículo 5, el pecado y la naturaleza de Dios. Y dice así el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje. Y aquí Juan está hablando con una palabra de autoridad. Juan no está inventando esto o no está dando su propia opinión, sino dice que hemos oído de quién, de Él, de Cristo Jesús. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Este es un mensaje de Dios sobre sí mismo. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Juan aquí declara esto con un sencillo entendimiento de que Dios es luz y en la luz, por definición, que no hay tinieblas. Porque para que haya tinieblas debe haber ¿qué? Ausencia de luz, ¿no? Es importante. Una buena definición de Dios es, y te lo voy a leer, Dios es el único espíritu eterno, infinito, que no cambia, el ser perfecto en quien comienzan y continúan y terminan todas las cosas. Otra manera de decir que Dios es perfecto es decir que Dios es luz. La luz es la más pura, la más sutil, la más útil y la más difusiva de las creaciones de Dios, y es por lo tanto un emblema apropiado para la pureza. Por lo tanto, si existe algún problema en nuestra comunión con Dios, ¿de quién es la culpa? De nosotros, ¿no? No es la culpa de Dios, ya que no hay ningún pecado ni obscuridad en Él. Así es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Versículo 6, ahora vamos a ver la perfección de Dios y nuestra relación con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Ahora aquí Juan está tratando lo que podemos decir una demanda
falsa a la comunión. Aquí está diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él. Ahora, basado en esto, podemos entender que es posible que algunos, escucha bien esto, algunos pretenden tener una relación con Dios, que no tienen. Pero ¿sabes qué? Podemos también decir que algunos piensan que tienen una relación con Dios que no tienen. Muchos cristianos no están conscientes de su condición. Ellos saben que son salvos y han experimentado una conversión y se han arrepentido en algún momento de sus vidas. Sin embargo, ¿saben lo que pasa? No viven una verdadera comunión con Dios. Y aquí dice, y andamos ¿qué? En tinieblas. Ahora aquí, si observas en este pasaje, Juan habla de andar ¿qué? En tinieblas, indicando una forma de vida. Ahora, esto no se trata de que es un desliz ocasional, sino que estamos hablando de que de un estilo de vida en la oscuridad. Y debemos de tener mucho cuidado. Y aquí dice, más adelante dice, mentimos y no practicamos la verdad. Por lo tanto, si alguno profesa tener comunión con Dios, y esto quiere decir una comunión de relación común, de un interés y de compartir, y camina en las tinieblas, ¿sabes qué? No es verdad lo que está profesando. El tema aquí es comunión y no estamos hablando de salvación. El cristiano que temporalmente anda en tinieblas sigue siendo salvo, pero no tiene comunión con Dios. Ahora, versículo 7, vamos a ver la bendición de caminar en la luz. Aquí antes nos estaba Juan exhortando, pero ahora en el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros. Y aquí dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora aquí cuando dice, pero si andamos en luz, esto significa caminar una vida de ¿qué? De obediencia, sin albergar conscientemente algún pecado ni resistir la convicción, del Espíritu Santo en algún punto en particular. Escucha esto, la vida cristiana se describe como caminar, lo cual implica que una actividad. En aquellos entonces a los cristianos se les decían los del camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es un caminar. La vida cristiana se alimenta de contemplación, pero ¿sabes qué? Se manifiesta en acción. Caminar implica acción, continuidad y progreso. Como Dios está activo y caminando, si tienes comunión con Él, ¿sabes qué? También estarás activo y caminando. La pregunta es, ¿eres activo y estás caminando? Cuando dice aquí como Él está en luz, ya que Dios es luz, aquí como dice 1 Juan 1:5, cuando caminamos en la luz, caminamos donde Él está. Estamos naturalmente con Él en comunión. Y también cuando dice tenemos comunión unos con otros. Y aquí Juan quiere dejar claro que compañeros cristianos que caminan en la luz disfrutan comunión unos con otros. ¿Te das cuenta? Cuando realmente ese grupo de cristianos están caminando en la luz, hay una armonía. Pero cuando no lo hay, ¿qué pasa? Comienzan las fricciones.
Y lo más interesante aquí dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos que limpia de todo pecado. Conforme andamos en la luz, también disfrutamos, ¿saben qué? La constante limpieza de Jesús. Este es otro ejemplo de que Juan no se refiere a la perfección al decir andar en la luz. De otra manera, no habría pecado que limpiar en este sentido de continuidad. Pero ¿sabes qué? Necesitamos una limpieza continua. Porque la Biblia dice que continuamente pecamos y somos que destituidos de la gloria de Dios. Lo que dice Romanos 3:23. Aunque los cristianos han sido limpiados en un sentido general muy importante, ¿saben lo que pasa? Nuestros pies necesitan ¿qué? Ser limpiados. ¿De qué? De todo pecado. Y nosotros podemos ser limpios porque por la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿saben lo que hace? El pecado estorba. El pecado es un estorbo para nuestra comunión con Dios. Debemos de entender esto. Si realmente hay pecado en nuestras vidas, entonces no podemos accionar en cuanto a la comunión con Dios. Tú puedes únicamente llegar a una comunión con Dios lidiando con tu problema del pecado a través de la sangre de Jesús. Y por último, del 8 al 10, vamos a ver la presencia, confesión y limpieza de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Observemos aquí, cuando dice si decimos que no hemos pecado, Juan ha introducido las ideas de caminar en la luz y de ser limpiado del pecado. Pero ni por un momento pensó que un creyente puede llegar a ser perfecto y sin pecado. Porque aquí dice, decir que no tenemos pecado nos pone en un lugar peligroso. ¿Saben por qué? Porque la gracia y la misericordia de Dios se ofrece ¿a quiénes? A los pecadores. Y aquí la palabra confesar es un verbo en el tiempo presente, lo cual significa que debemos continuamente confesar nuestros pecados. En lugar de referirnos una vez es suficiente. Confesión de pecado al momento de convertirnos. Ahora aquí cuando dice Él es fiel y justo para perdonarnos, me gusta como Spurgeon también lo pone esta frase en una manera simple. Y te lo voy a leer. Spurgeon dice así: trata a Dios con sinceridad y Él te tratará con sinceridad. Trata a Dios con sinceridad y Él te tratará con sinceridad. No tengas pretensiones delante de Dios, pero desnuda tu alma. Déjale ver tal cual es. Y entonces Él será fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Lamentablemente, a veces nosotros no somos sinceros con Dios. Ese es un problema. Queremos escondernos de Dios.
Por último, el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, esto quiere decir, si negamos la presencia de pecado, ¿qué pasa? ¿Nos estamos engañando? ¿A quiénes? ¿A nuestros prójimos? No, a nosotros mismos. Y lo peor, estamos negando la palabra de Dios. Qué buen comienzo, ¿no? Creo que Juan escribió algo importante. No solamente de estar en comunión con Dios y estar llenos de gozo, pero ¿sabes qué? Él se metió hasta la cocina, como decían por ahí. Él realmente nos deja saber lo que la realidad de las cosas es, como nosotros, cristianos. Que hay todavía tinieblas. Que nosotros debemos de quitar todas esas cosas que están estorbando esa comunión con Dios. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué ya no tengo ese gozo? Y a veces nosotros le echamos la culpa a Dios. Dios, pues ya te alejaste de mí, ¿verdad? Y queremos en nuestra mentalidad como cristiano de razonar, ¿por qué he perdido el gozo del Señor? Y creo que aquí el capítulo 1 es muy claro. Porque hay cosas que todavía estorban. Hay cosas que nosotros debemos de desechar ya no más. Y de andar en luz. Y que nosotros podamos tener una comunión verdadera con Dios. Y ya no estar jugando al cristianismo, sino que nosotros podamos venir ante Dios con un corazón sincero. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor, y observamos, Padre, que 4 razones, Señor, que Juan escribió esta carta. Y Padre, el enemigo acecha mucho en cuanto al gozo, Señor. Quiere destruir todo eso. Pero Padre, queremos nosotros acercarnos más a ti, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, Padre, en acción, Señor. En andar contigo, Señor, siempre, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y Padre, que el momento de nosotros salir hoy, podamos hacer un cambio en nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos acercarnos más a ti, Señor. Y no estar pasivos, Padre, en esa pérdida de gozo, sino realmente estar contigo más cerca de ti, Señor. Padre, gracias por todo y te pido, Señor, por cada una de las personas que están aquí, en cualquier situación, Padre, problema que ellos tengan, Señor, sé con ellos también, Padre. Padre, que nosotros podamos dar un cambio, Señor, en nuestras vidas. Porque hay cosas que nosotros debemos de desechar. Porque somos pecadores, Padre. Gracias, Padre, en todo y dejamos este tiempo, Señor, en tus manos, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puesto de pie, hermanos.